sin guión, sin vergüenza, pero con respeto. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Descarriados, pero no tanto. Hoy tenemos un tema muy interesante que es perseverancia en las pruebas. Pero antes de todo, nos presentamos. Está Eleazar y yo soy Ariel. Bien, bueno, el día de hoy, sin vergüenza, ¿no? ¿Cómo que El día ya de hoy vamos empezamos a con las tomar ofensas? un tema un poquito muy importante, es acerca de las pruebas y creo que como cristianos, bueno, antes que nada venimos muy elegantes el día de hoy. No es que ganó Cruz Azul ayer. Ni Sí, cierto, ni ganó Cruz cierto. Azul, ¿va? Bien, sí, el día lo merita. Bueno, el día de hoy vamos a tomar un punto muy importante, que son acerca de las pruebas. Y creo que pasamos pruebas, ¿no? Todos como cristianos pasamos diferentes pruebas. Y antes de iniciar todo estas enseñanzas, ¿no? Porque es Ujú. parte de una enseñanza. eh, Quizás por ahí vayan a decir, no, es que sacaron una herejía, ¿no? Pero tratamos de sacar algo que lleve un contexto bíblico, ¿sale? Entonces vamos a hablar acerca de temas muy importantes. En algunas ocasiones vamos a hablar de temas quizás un poco chistosos, ¿no? También a Exacto. veces somos como que muy serios, ¿no? Pero vamos a tratar de tomar estos puntos. Creo que traes algunos puntos, ¿no? De acerca de las pruebas. Sí, de hecho son 4 puntos importantes sobre tipos de pruebas. Este tema surgió porque me tocó impartir una prédica el día miércoles y Bravo, ¿no? es un tema muy interesante que te compartí y Sí. quedamos que lo íbamos a enseñar hoy. Y es un tema que lo saqué de la Biblia, como dices, tiene una base bíblica. Sí. Y si nos vamos a la Biblia en Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 al 4, que nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, que debemos ser pacientes en la prueba, no debemos desesperarnos. Y si se preguntan, ¿por qué no habla sobre perseverancia? Perseverancia lo vemos en la Nueva Versión Internacional que nos dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. No, no, a mí, algo aquí, pequeño paréntesis, algo que a mí me llama mucho la atención es como Pablo tenía Ujú. esta sabiduría. Muchas veces tomamos a Salomón como uno de los hombres más sabios, ¿no? Ujú. Pero imagínate cómo Pablo también se aventó algunos, dirían hoy, semejantes factos, ¿no? Sí, sí, Se sí. aventó semejantes, frases, ¿no? Y fueron quizás algunas motivacionales, Ujú. algunas de exhortación y algunas sí se escuchan como si te estuvieran regañando ahí. Pero creo que es una de las personas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que sí se aventó buenos consejos, ¿no? Sí. Y esto de las pruebas es algo que muy importante, porque como lo decíamos hace un momento, no somos exentos a eso. Entonces, no sé si nos puedas compartir otro poquito más acerca de esto. Pues sí. Hablando sobre las pruebas, nos vamos sobre la perseverancia. ¿Qué significa ser perseverante? La perseverancia significa mantener fe firme. La fe debe estar firme en Dios. Debemos ser pacientes y debemos tener esperanza que Dios, a pesar de que nosotros estamos en medio de una prueba, Dios nos va a contestar. El sufrimiento que nosotros pasamos en esta vida, debemos encomendárselo a Dios. Y Dios, en su voluntad, nos va a llevar a un feliz término. Al final de nuestra prueba, Dios nos va a hacer felices, nos va a dar paz. Y es algo que decía el miércoles, no sé qué prueba tengamos cada uno de nosotros, los que estaban presentes y los que están aquí presentes el día de hoy, o los que están escuchando y viendo este podcast. No sé qué prueba tengan, pero si están en medio de una prueba, del tipo que sea, tengan la fe de que Dios al final de esta prueba les va a dar paz y les va a dar felicidad. Porque si nosotros como hijos de Dios tenemos esa fe, debemos saber que estas pruebas nos llevan a un lugar mejor, a un feliz término, Laura, como dice la palabra, ¿no?
Sí, sí, y creo que también las pruebas son necesarias, ¿no? Sí. Sí, son necesarias para probar en nuestros corazones, para, eh, creo que son algo de que todos tenemos que pasar y es necesario. También medio que compartía esto, un miércoles también me tocaba predicar un miércoles, compartía algo acerca de esto y tomaba de ejemplo el forjamiento de una espada. ¿Sí sabes cuál es todo el proceso para forjar una espada? No, a ver, ¿Sabías que compártemelo. anteriormente, ahorita quizás ya es algo un poquito más, más fácil, Procesado. pero Ajá. aún así es pesado? Pues, Pero imagínate en ese entonces que no tenían toda la maquinaria necesaria. Tenían que ir a los acantilados, tenían que ir a las montañas y tenían que sacar el mineral, ujú. que es el hierro. Tenían que sacar el mineral y después de sacar el mineral tenía que pasar un proceso. Imagínate que todo el proceso que tenía que pasar, no tenían maquinaria ni nada de esto. Y dice que este empezaba el forjamiento de la espada y tenía que pasar una de las pruebas más difíciles en esta espada. Tenía que pasar la fusión térmica. ¿En qué consistía esto? En que agarraban el arma, en este caso la espada, lo agarraban ya en el rojo vivo, que estaba ahí bien caliente, eh, y ya estaba así en rojo vivo, y lo tenían que meter al agua al instante. Agua, agua fría, quizás. Bueno, no tenían refri para meterle hielos, ¿no? Pero era agua fría, ¿no? Y lo tenían que meter y era el proceso más difícil, que si pasaba ese proceso es que iba a ser una de las armas más fuertes. Pero si no era una de las armas que fácilmente se podían quebrar, pero Sí, sí. tenía que pasar ese proceso. Imagínate nosotros como cristianos, como personas, tenemos que pasar este proceso y creo que en muchas ocasiones muchos no lo aguantan y no lo soportan. No, no, no. Como te decía el día de ayer, nuestra fe debe estar cimentada en la roca que es Jesús para poder soportar espiritualmente esto, ¿no? Porque hay aspectos clave en la perseverancia en la prueba. Un aspecto muy importante, que la prueba debe transformar tu carácter. Es lo primero. Sí. La per- Tu carácter debe ser perseverante, debes aguantar todo lo que se te venga. Y a veces son aspectos muy difíciles. Y yo contaba una prueba que sufrí hace 2 años, que fue algo muy impactante en mi vida, porque yo cuando iba a mi proceso, a mi examen de titulación, a una reunión de examen de titulación, estaba a punto de salir y me estaba despidiendo de mis padres. Y justo cuando ya iba a salir me desmayé. Y fue y al rato van a notar qué tipo de prueba es. Les voy a decir qué tipo de prueba es. Pero el asunto es que fui con el cardiólogo y me dijo que tenía una enfermedad del corazón. Algo que yo no me esperaba y me salió de la nada. Y lo más feo que me pasó ese día, que me dijo, lo que me dijo. Me dijo, tu corazón, esta enfermedad no le da a cualquiera. 1 de cada 10 sufre de esto. Y exactamente hace como 2 meses vino uno con este tipo de enfermedad. Y no, y no siguió las indicaciones que le di y al mes falleció. Está fuerte eso, ¿eh? Sí, y yo espantado le dije, ¿qué puedo hacer para no morirme en un mes? Y me dijo, tienes que hacerte una operación de corazón abierto que cuesta que ronda de los 85,000 a los 120,000 pesos. Y yo ¿de dónde saco esa Sí, sí, cantidad, sí, sí. no? Y me dijo, ya que vienes acompañado, vienes solo. Y le dije, pues vengo solo. Pues vengo solo. No pensé que fuera algo tan grave, ¿no? Pensé que me iban a recetar algo para la presión Un y paracetamol, un ¿no? paracetamol y un enalapril. Sí, sí. Pero no, y me dice, pues a partir de ahora te recomiendo que no salgas solo. Porque si sales solo puedes morirte en cualquier parte de No, sí donde está. estés y quién te va a reclamar. Y eso fue una prueba muy dura para mí, decir todos los días, ya mañana no voy a estar. ¿Y cómo le digo a mis padres si también tienen una prueba, no? Y me lo guardé un buen tiempo y estuve orando y orando y orando. Y ya, gracias a Dios, ya pasaron 2 años exactamente. Y aquí sigo dando lata. Dando lata.
Y por eso un aspecto clave para la perseverancia es que debe transformar tu carácter. No te debes dar por vencido, porque muchas veces nosotros tenemos un carácter que al instante se desespera y dice, ya no le encuentro solución y mejor aquí me rindo. Sí. Y también otra clave es que debemos tener una dependencia de Dios, que muchas Totalmente. veces es muy difícil depender Sí, de sí. Dios. Nuestra fe flaquea en cualquier instante, pero debemos ser dependientes de Él. Y para no hacer larga esto, vamos a ver el primer tipo de prueba. Va. El primer tipo de prueba es la prueba de obediencia. Y en la Biblia nos habla en Génesis 22 sobre un... Vamos a empezar. Ya. Bueno, por motivos técnicos tuvimos que parar y recortar esta parte. Casi me queda sordo, me quedo sordo por Hasta acá se hasta acá se escucha, ¿no? escuchaba, ¿va? Bien. Sí. Bueno, el motivo es que tengo los audífonos para escucharnos bien, porque hay veces que, por ejemplo, ahorita que imagínate, no los había tenido, Se va el se video había así. metido todo así, ya llevamos casi 10 minutos. Vaya, pero te quedamos acerca de los aspectos claves, entonces quisiera que decías en esa parte. Sí, el segundo aspecto clave que es debemos ser dependientes de Dios. Sí. Debemos tener una dependencia en Él, que es muy difícil, por cierto, porque nuestra fe es probada y muchas veces ahí caen muchos. Empiezan a renegar de Dios, empiezan a dudar de que Dios está con ellos. Pero en este aspecto clave debemos ser dependientes de Dios. Pero para no tardarnos tanto, nos vamos al primer tipo de prueba, que es la prueba de obediencia. Y en la Biblia nos habla sobre una historia de alguien que fue probado en su obediencia. Y es una historia que creo que ya varios se han de saber, que es sobre Abraham e Isaac. Sí, muy dura, ¿verdad? Sí. Esa es una prueba muy dura sobre obediencia, cuando Dios le dijo a Abraham, llévate a tu hijo al monte a sacrificarlo. ¿Y qué hizo Abraham? Se llevó a su hijo y lo iba a sacrificar. Y es algo que muchos de nosotros no haríamos, al menos yo no haría. Tan solo no podemos sacrificar a veces el tiempo, ¿no? Que tenemos. Exactamente. Exacto, imagínate. Si nos dicen, está aquí a tal hora, yo llego a 10 minutos después. Ahora, a veces ni siquiera queremos sacrificar un pollito para los hermanos que a veces vienen. Ahora un hijo, ¿no? Y de hecho, comentaba yo con unos jóvenes y les decía, Dios no te va a pedir que sacrifiques familiares, porque ya no pide sacrificios. Sí. Pero va a pedir que sacrifiques otro tipo de cosas. Por ejemplo, Dios te va a pedir que sacrifiques amistades. Ese tipo de amistades que te impiden escuchar la voz de Él. Ese tipo de amistades que te impiden buscarlo. Porque, ¿qué pasa? Hay ciertos tipos de amistades que en vez de motivarte, te dicen, no vayas a la iglesia, no lo busques, o mejor vamos a hacer estas cosas. Sí. Entonces Dios te dice, aléjate de ese tipo de amistades para que te hagas amistad conmigo. Y lo hemos estado viviendo últimamente con un chavo de aquí, ¿verdad? Sí, bueno, no vamos a decir nombres por respeto, pero pues es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Sí. Y sí, ese chavo decía, mis amigos me inducen a hacer estas cosas. Es lo que le decía, Dios no te va a pedir que sacrifiques familia, sino que sacrifiques esas amistades. Y mucho más que ahorita no estás muy fuerte en la fe. Exacto. Porque cuando no estás fuerte en la fe caes rápido. Y le ponía el ejemplo de las galletas, ¿no? Que él me decía, cómete una galleta. Y yo le decía, no, yo estoy a dieta, estoy tratando de bajar de peso. Me decía, no, cómete esta galleta. Y en forma de broma se la tomé. Le dije, entonces ya, ahora sí ya veo lo que tú sientes cuando te ofrecen. Imagínate que él te lo hubiera aplicado a ti, que te hubiera dicho, ya ves lo que me pasa a mí, Sí. Y tú también ya caíste. Sí, pero le dije, no, esto es para que veas que así es una enseñanza, es ¿no? una enseñanza, así como yo soy débil en la comida, tú eres débil en esto. Sí. Pero así como te estoy diciendo a ti, aléjate de estas cosas, así te digo yo me alejo de estos tipos de comidas. Porque mi objetivo es adelgazar físicamente, ¿no? Sí. Y le digo, y tu objetivo es fortalecerte espiritualmente. Entonces, si te quieres fortalecer espiritualmente, tienes que alejarte de esas cosas. Y esa es una prueba de obediencia. Sí. Y también otra prueba de obediencia en ejemplos que les daba yo es
cuando Dios te dice tienes que congregarte, y le digo, esta prueba yo la fallé muchos años que yo prefería irme a jugar De fútbol, parranda. irme de parranda, o cuando había partidos de la selección me quedaba a ver los partidos de la selección. En el episodio anterior, luego, ¿por qué te amarraban? Por eso que me amarraban, y ya no quería salir de la casa. Y yo prefería hacer esas cosas, y yo en ese mandamiento o en esa orden que Dios me daba de congregarme no la obedecía. Entonces, si tú no eres obediente en ciertas cosas, estás fallando Sí. en una prueba que es cotidiana. Esa prueba la ves todos los días, prueba de obediencia, y es la que menos, ¿cómo se diría? Menos, Es la que menos queremos hacer. menos Bueno, queremos hacer y menos importancia le damos. Sí, 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 sí. Porque es muy común, y no le tomamos importancia. Yo les decía una ocasión a la iglesia acerca de esto, de, por ejemplo, asistir al culto. Lo hemos tomado como algo muy normal. Ajá, A es veces como... costumbre. sí, como algo muy normal, de que ya sabemos qué venimos a hacer, ¿no? De venimos, llegamos, nos sentamos, saludamos al hermano, a veces ni lo saludamos. Sí, sí, sí. Nos paramos, leemos un salmo, cantamos las alabanzas de adoración, avivamiento, las de fuego, los coritos. Oramos por las ofrendas, depositamos ofrendas, escuchamos la palabra, la predica. Oramos por la despedida, algunos anuncios quizás a veces. Y a veces como que ya tenemos eso. Y a correr, ¿no? Porque no terminé de ver mi serie. Sí, sí, sí. Es no lo que me pasaba. sí, exacto. Entonces a veces como que, a veces sí asistimos, pero a veces nos cuesta tanto dejar, como decía nuestro pastor, a veces su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro lado, ¿no? Y hay veces que asistimos sin asistir. Entonces también entra, ¿no? Entra en obediencia. Asistimos al culto, pero es como si no hubiéramos venido, porque ¿qué aprendimos? Sí, por obligación a veces. Exacto, entonces. Sí. Y también estaba otro ejemplo que le decía a él. Bueno, a otro chavo que me decía, ¿cómo le hago para yo sentir la presencia de Dios? Y yo le decía, sí, ya está bien que empiezas a asistir a la iglesia, pero tienes que asistir con un corazón dispuesto. Humilde, humillado. Humilde. Pero ese corazón debe estar dispuesto a que Dios entre y transforme tu vida. Y para que lo transforme, a veces te va a doler. Y otra prueba este año me hizo llorar, y tú me viste llorar prácticamente. No, sí. Pero Dios va transformando mi vida, y le digo, haz conmigo lo que tú quieras. Tal vez llore, pero lo acepto. Y eso es la prueba de obediencia. Y nos vamos a la segunda prueba. La segunda, va. Que es la prueba de vida. Y eso es lo que yo les contaba de mi historia, de mi prueba. Porque la prueba de vida trata sobre situaciones que tú no causaste, o que no hay una causalidad que tú hayas provocado. Por ejemplo, tumores. Hay tumores que salen de la nada. Sí. O otro ejemplo más común, cuando tú vas en un taxi o cuando estás esperando un taxi y de repente un accidente. Un accidente y te pasa a traer y te tienen que amputar una pierna, un brazo. Y eso son cosas de la vida que tú no tienes culpa. Pero suceden, ¿no? Sí. Suceden, porque estamos en un mundo lleno de peligros. No, una ocasión, te cuento una experiencia que tuve. Bueno, sí es media chistosa. Bueno, sí fue fuerte, pero bueno, no tan fuerte. Pero cuando yo voy al trabajo, siempre mi mamá me dice, oye, hijo, ¿te cuidas, no? Y le digo, sí, ma. Y era como que yo lo había tomado como costumbre de todas las mañanas. Hijo, ¿te cuidas? Sí, ma. Hijo, ¿te cuidas? Sí, ma. Y hasta que una ocasión como que, sí andaba como que un poquito estresado. Tenía pendientes, algunos pendientes. Tenía pendientes de la escuela, no los había entregado. Trabajo, ¿no? Y una ocasión me dice mi mamá, oye, hijo, ¿te cuidas? Y le digo, ma, oye, ma, le digo, si no ando con gente mala, le digo. Sí. ¿Y sabes qué me pasó? Ese día no trabajé todo el día. Llego mediodía a la casa y me dice, oye, hijo, ¿qué te pasó? Y yo llorando, no, ma, es que me accidenté, me golpeé mi dedo y me tuvieron que tumbar mi uña. Sí. Y me dice, ¿y qué te dije? Que te cuidaran, ¿no? Y a veces que son cosas de la vida que pasan, que a veces como que uno no lo tiene así como que planeado. Los accidentes nunca son planeados, ¿no? Nunca. Si fueran planeados, viene a salir bien. Bien hechos. Bien hechos. Sí, pero no. Sí, es que son cosas que pasan en la vida y a veces como que
Fíjate que hasta en pequeños detalles como que eso te hace reflexionar y yo le decía, Señor, pues ayúdame, ¿no? Ujú, Y yo lo veía como un llamado de atención a mi vida, porque como que me empezaba como que a alejar un poquillo ujú. y pues tú sabes que Sí, sí, toco sí. aquí en la alabanza. Imagínate, un mes sin tocar, como que sí lo Sí. sentí como que, Te híjole, dio en lo que más te dolía. sí, en serio, y yo lo tomé como un llamado de atención, Sí, sí. porque yo sí me estaba empezando a alejar, ¿no? Ya de a ver si realmente me vas a servir de Ujú. todo corazón, ¿no? Y sí, así fue muy, muy fuerte. Sí, ahorita que dices eso, se me vino a la mente sobre qué pones primero, ¿no? Tú ya Ujú. estabas poniendo primero En mi tu trabajo, trabajo sí. antes que Dios. Y a mí sí me pasó, pero en otras cosas, ¿no? Puse a una persona antes que Dios y Dios me tuvo que darme, Jaloncito de estate oreja. quieto y corrígete. Bueno, eso es lo que pasa en las pruebas de vida. Sí, 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 sí. Y creo que más de uno hemos vivido, No, ¿no? Un todos. accidente, una enfermedad que no te esperabas. Pero ahí debes tener una perspectiva, ¿no? Que se debe enfocar en por qué me está pasando esto. Como dices tú, rápido le tomaste la idea de que Ujú. yo Ah, estoy poniendo mi trabajo antes que mi talento, mi don, ujú. y por eso Dios me permitió que pasara esto, ¿no? Pero a veces Dios permite cosas y no mete mano, aunque ya sabe que van a pasar, ¿no? Pero esos son cosas de vida. Y fíjate que ahorita recuerdo, fíjate que a pesar de eso Dios no te deja. Ajá. Porque fíjate que el doctor me dijo, mira, porque le dije, ¿cree que voy a poder tocar luego? Me dice, no, te tienes que esperar hasta 3 meses, Sí, cuatro sí. meses, porque en lo que salía la uña se restablecía el dedo. Y yo dije, su mecha. Y en ese año teníamos campaña evangelística allá en mi comunidad. Y yo estaba como, Señor, pues tengo que tocar. Y ya entendí el llamado de atención que Ujú. tengo que tocar. Sí, sí, sí. Y fíjate que aún así Dios sobró y fue rápido el proceso. Quizás para muchos sea algo insignificante, un dedo, ¿no? No fue como un tumor y nada de eso. Pero un dedo y para mí yo sí le tomé mucha importancia. Fue un milagro que quizás para muchos es muy pequeño, pero para mí fue muy grande. No, sí. Imagínate, Dios me permitió aún así volver a tocar y fue la primera vez que otra vez nuevamente empecé a tocar en la campaña, Sí, ¿eh? sí. Sí, fue. Y ahorita que tocas ese tema de muchos te dicen, ay, no es nada, ¿no? No, pero a Pero veces uno... nadie entiende lo que uno está pasando si lo Exacto. ves de afuera. Sí, sí, sí. Hasta que te toca tu Sí, prueba y sí, dices, sí. ah, entonces sí. Y otro va a venir y te va a decir, ah, no es nada. Ujú. He pasado cosas peores. Quizás Bueno, a alguien se le haya muerto su gato y nosotros nos ajá, burlamos porque tal y era lo más querido que tenía. sí, Sí, exactamente. sí, sí, Exactamente. sí, sí. Sí, porque a mí me hacían mucha burla los niños del proyecto, Ajá. que les contaba mi historia de que yo cuando era un niño tenía un gatito. Ujú. Y un día me fui a la escuela y cuando regresé mi mamá lo regaló. Y llegué a mi casa y, y le decía yo a mi mamá, ¿y mi gatito? No, es que se perdió, Se murió. No. se perdió. Hasta que mi hermana riéndose dijo, se lo regaló a otra persona. Y es cuando dije, no, mi gatito, y me ponía a llorar y todo eso. Y mi hermana se burlaba. Dice, ay, ¿por qué está llorando por un gato? Pero era un proceso de niño, ¿no? Sí, sí. Pero era parte de... Va, llegó la comida. Llegó la comida Va, después de un día sin comer. sí, sí. Ahorita te pagamos. Bueno, ¿en qué me quedé? Bueno, en pruebas de vida. Va, Y va. eso fue una prueba de mi vida de niño. Fue algo de niño, algo ligero. Pero hablando de eso, mucha gente no va a entender tu prueba ni tu proceso hasta que les toque, ¿no? Exactamente. Ujú. Y nos vamos a pasar al tercer prueba. No manches, creo que ya llegó se me Ya, antojan los tacos. ¿se quedaron los datos? Pero vamos a seguir. Sí, sí, sí. Esa es mi mayor tentación de Sí, la mira, comida. te desenfocas. Es tu prueba. Es tu prueba, enfócate. Ya mejor hay que comer. No, No, no no, sé, no hablando de sé. la tercera, no, ¿qué vamos? ¿Tercer Sí, prueba? es la tercera, tercera. Son las pruebas de consecuencias. Y ahí también me ha tocado pasar pruebas de consecuencias. Pruebas de consecuencias son pruebas que tú ocasionas, decisiones erróneas que
Malas Todo- decisiones, va. Exactamente. Sí. ¿Tú tienes un ejemplo de alguna mala decisión que hayas tomado y digas, ¿para qué tomé esa decisión? No, sí tengo muchas. Todas tenemos, Sí, ¿verdad? tengo muchas, pero ahorita no se me viene ni una a la mente. Sí se me vino de mi es, mamá porque... es que no hay pecados. sí, no hay no, sí, de hecho sí he tomado algunas malas decisiones y me han afectado en mi vida espiritual. Bueno, tengo una que quizá, bueno, lo voy a medio que contar, Sí, sí. pero esto lo vamos a hablar en un próximo episodio. Ujú. Bueno, lo vamos a hablar acerca del perdón, ¿no? Sí, sí. Pero tuve una mala decisión. En resumidas cuentas, yo una ocasión discutí con mi papá. Ajá. Esa es una historia que ya te había contado hace tiempo. Sí, sí. De hecho, fuiste el primero que le conté esa historia. Y ya de ahí lo empecé a contar con la iglesia. Pero una mala decisión fue discutir con mi papá. Y precisamente como a la semana lo hospitalizan. Se enfermó, llegó al hospital. Y para no hacerla muy larga, yo tenía ganas de pedirle perdón a mi papá. Pero dije, aún hay tiempo, mejor no lo molesto ahorita, porque pues, está enfermito. Sí, sí. Y ya le digo ya cuando se cure, ¿no? Porque yo tenía la esperanza que iba a sanar. Ahí está. Sí, otra vez tuvimos fallas técnicas. Otra vez. Ahora Andamos... sí, el tema es muy interesante y fíjate que Sí, estamos se nos teniendo... está fallando. Y cuando hablamos puras payasadas, no falla. es el diablo. Es el diablo. Es el No, diablo. y te decía, bueno, cuando yo decía, pues le voy a pedir perdón ya cuando se cure, ¿no? Ujú. Y cuál, yo le me iba a meter saldo a mi celular, ya tenía como que, mejor le pido perdón mañana. Estaba ya en el hospital, ya aquí cerca, aquí en Poza Rica. Y de hecho yo lo fui a dejar una noche antes también porque lo andábamos moviendo a cada rato. Sí. Y, y yo cuando le iba a marcar a mi mamá, le iba a decir, oye mamá, le iba a pasar a mi papá. Y precisamente mi mamá me dice, oye, ¿qué crees? Tu papá acaba de fallecer. Y fue una mala decisión que yo tomé. Y fíjate que desde entonces como que yo no me había dado cuenta. Empezó a cargar eso en mi vida, Sí. la falta de perdón. Una Y pesadez. cargó mucho en mi vida. Y ahorita ya lo cuento sin llorar. Primeramente sí lo contaba y chillaba. Pero Sí, fíjate que cuando a base de esto empecé a sufrir ansiedad en mi vida. Quizás vayan a decir, un cristiano con ansiedad. Sí, empecé a sufrir ansiedad. Y pues fue por una mala decisión que había tomado. Sí. Fíjate que prácticamente eso me iba a pasar a mí también. Sí. Que estaba en la uni, en mi servicio social, me acuerdo. Un domingo me tenía que ir y me peleé con mi papá. Y mi papá estaba enfermito, la verdad, sí. Pero uno no piensa en las consecuencias. Sí. A veces uno reacciona por instinto de enojo, o lo que estés pasando. Y bueno, estaba en un miércoles, me acuerdo. Estaba en mi servicio y me marca mi hermana y me dice, papá se puso grave. Eso sí. Y, eso. Es lo más fuerte, ¿verdad? Sí. De la Sí, pesadez, de sí. que, sí, me acabo de pelear con él. Por a veces uno se echa como Se que le la echa culpa. No, es a que yo tuve uno la culpa. se acaba de poner grave. Se fue al hospital. Y por lo que vi que como se fue, creo que no pasa de hoy. Y yo de esa pesadez no puede ser. Llora. ¿Cómo corrijo eso? ¿No? Pero gracias a Dios, Dios le sigue prestando vida a mi papá y No, eso es lo bueno. ya logré. Aunque sí a veces nos hacemos enojar porque sí, es lo normal. sí, algo normal. Pero rápido decimos, no, perdóname, reaccioné mal. Sí. Pero sí te entiendo perfectamente qué Sí. se siente cuando te dicen, no, es que ya, chance, ya no le puedas pedir perdón o te va a ir y tú hiciste algo malo. Sí. Y no, y Y sí se siente muy feo. fíjate, lo que yo empecé a sufrir, por ejemplo, la ansiedad fue por a causa de una mala decisión que yo tomé y sí, es algo muy fuerte. Es muy feo. Sí. Sí, esas son pruebas por decisiones, pero para que otra gente que diga, no entiendo nada de eso, también se puede decir biológicamente que si tú tomas mucho alcohol, pues va a llegar una consecuencia. Sí, problemas familiares, económicos, e incluso Familiares. Enfermedades. Sí, la por eso. cirrosis. Y más luego grave. se andan, quizás es algo muy fuerte lo que voy a decir, los andan quejando. Sí. No, es que, ¿y por qué me pasa eso? Pues,
el alcohol. Por ¿no? las decisiones. Sí, Y a veces le echan la culpa a Dios o le echamos la culpa a Dios Exacto. por las decisiones que nosotros tomamos. Y es un punto muy importante que me decías el día jueves, ¿no? Que Dios nos da esa confianza. De una segunda oportunidad. Ajá, pero antes que me preguntabas, ¿en qué Sí, entra? Sí. Dios nos da esa confianza. Y yo te decía, pero nosotros tenemos esa decisión. Nos da la confianza de nosotros tomar esa decisión de tomar lo bueno o lo malo. Exacto. Y si nosotros, en la confianza que Dios nos da, tomamos puras decisiones incorrectas, Hasta canijo. entonces no le vamos a echar la culpa a Dios. Porque no podemos echarle la culpa a Dios porque en su gran misericordia te dice, te doy el libre albedrío. Como Adán y Eva, ¿no? Libre albedrío. Bueno, malo, vida o muerte. Y ahí tú eliges. Sí. A veces cuando ya no podemos echarle la culpa a Dios, le echamos también la culpa al... Obviamente el diablo pone las tentaciones, pero Sí. pues las decisiones son nuestras. Sí. Sí. Tú sabes si lo aceptas o no. Sí. Bueno. El diablo es culpable, pero somos culpables también nosotros. Sí. Vayan a decir, esa es una herejía. No, pero sí, es que la tentación lo pone él. Las decisiones Sí. las tomamos. Exactamente. La tercera. Es la tercera prueba. Y hablando de tentaciones, esa es la cuarta prueba. La prueba de la tentación. Sí, está bien. Está bien feo. Pero yo hablaba con los jóvenes y les decía, hay 2 ejemplos. Hay más ejemplos, ¿no? De hombres que pasaron la prueba de la tentación. Pero la prueba de la tentación que más conocen es la de Jesús. La de Jesús. Cuando fue a ayunar 40 días y 40 noches. A ver, cuéntame esa historia que hay. No, pues Jesús estaba en el desierto. La primera prueba. Sí, la primera prueba fue la de donde el diablo le decía que si realmente era el Hijo de Dios, que le convirtiera la piedra en pan. Bueno, ahorita me acordé de una fábula. No viene en la Biblia para que no digan no viene en la Biblia, es como una fábula. Está agregándole. No, eso no. Pero nos decía, bueno, yo era católico. Ajá, sí. Y cuando ahí te hacías la primera comunión, la confirmación, y te daban unas catecismo se llama. Sí. Y el que nos daba catecismo nos contaba esto, ¿no? De que Jesús se llevaba a su gente al monte, ¿no? A los cerros. Y hubo un tiempo en que la gente tuvo hambre. Y los apóstoles los discípulos estaban ahí. ¡Hey, Jesús! ¿Qué onda? Ya les iba hambre aquí a los plebes. Sí. Y dice, y nadie trae lonche. Y dice, bueno, pues no se preocupen, ¿no? Cada quien que agarre una piedra. Y dice que todos empezaron a agarrar una piedra. Creo que esto también lo contó Dante Gebel, pero de otra forma. Pero a mí, como, yo lo voy a contar así como me lo contaron a mí. Pero sí fue el diablo, no fue Judas. Ahorita me acordé que sí lo contó él también. Bueno, también nos lo habían contado. Y dice que según todos agarraron sus piedritas y que Jesús oró y ya les transformó su piedra en pan. Y dice que al otro día, otra vez fueron al cerro, a la enseñanza. Y dicen que... y el diablo, se agarró la piedrita más chiquita porque dijo, no, pues no va a pasar nada. Ya cuando ve que todos se les convierte en pan, todos tenían una porción muy grande y él solo con su panecito así chiquito. Y dice que al otro día estaban en la enseñanza y el diablo según estaba así a lo lejos. Y dice que según dijo, ya va a llegar la hora de la comida. Dice que se fue y empezó a arrastrar la piedra más grande, la roca más grande, que hasta con todas sus fuerzas, y se sentó sobre su piedra, dice. Y dice Jesús, bueno, hijos míos, llega la hora de la comida. Dice, así que todos traen lonche, dice, todos saquen su lonche, ¿no? Y el diablo ahí se quedó ahí con su piedrota. No, y ese, bueno, era me acordé porque era de las primeras tentaciones de Jesús. Sí. Y fíjate cómo es que Jesús, las otras tentaciones que le dijo que se arrodillara frente a él, que la adorara, también que le iba a dar todos los reinos del mundo si se inclinaba ante él. Y fíjate que aún así Jesús le respondió con la palabra. Decían estos, ¿cómo se llaman? Los rabacucos, ¿no? Rabacucos. Eso menos decían.
Siervo, ¿con qué le respondió? Decía, con la palabra. No, porque él era la palabra. Sí. Así, es que Jesús sabía cómo responder, ¿no? Sí. Y fíjate que Jesús pasó una de las mayores pruebas estando ahí. Y nosotros a veces no queremos ni venir a ayunar y eso No. que tenemos ventiladores, saliendo de aquí Tenemos unos toda la taquillos. comodidad del mundo y Ya no queremos batallamos venir, para ¿va? eso. Sí, Pero imagínate, ese ejemplo, Dios nos lo puso, pero Él lo pasó también como humano. sí, sí, sí. Lo pasó con sentimientos, emociones, con esa hambre que nosotros nos da, con ese sufrimiento que nosotros pasamos. Y decía a los jóvenes, si Jesús puso ese ejemplo, es porque nosotros podemos pasarlo. Job también tuvo una de las mayores pruebas. Le Exactamente. dejó a su señora, Le imagínate. quitó todo. No, y le dejó a su señora, que fue la peor. Le quitó todo. Y también otros héroes de la Biblia pasaron pruebas. Sí, todos. Pero Jesús, nosotros debemos tener perseverancia. Debemos confiar que Jesús nunca nos deja. Tú lo dijiste hace rato. Jesús nos acompaña en todo momento. Para terminar, porque sí, nos echamos casi una hora. Sí, ya casi llevamos tiempo. Sí, entre fallas y todo. Debemos tener confianza en que Jesús, no importa que, bueno, para ti sí importa, ¿no? Pero para Dios no hay distinción, no hay problema grande o pequeño, para todo es igual. Sí. Y Dios puede quitarte ese problema, pero debemos nosotros someternos a Él, no tener dudas. Fíjate que algo, no sé si vayas terminando con eso. No, todavía tengo otro texto. Da el texto antes de que diga lo que iba a decir. Bueno, para terminar, quería cerrar con un pasaje bíblico igual, Sí. que está en Santiago 1:12, perdón. Ya estoy equivocándome. Sí, ya el hambre. El hambre, y estoy viendo ahí la comida. No, diría alguien, no soy como Dios, yo sí caigo en La tentación. tentación. Que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y para cerrar esto, es que si tú soportas la prueba, si tú en tu problema decides confiar en Dios, Dios te tiene un premio. Sí. Es tu corona de vida. Y la pregunta es, ¿tú quieres tener esa corona de vida? No, pues obviamente y para eso hay que perseverar, ¿no? Por eso, sí. para que nosotros tengamos la corona de vida, debemos perseverar en la prueba. Sí. Ser pacientes y tener confianza de que Dios va a contestar tus oraciones, Nuestras oraciones, sí. tus peticiones. Sí. También lo dice Filipenses 4:6, mas no os afanéis por nada, más que vuestras peticiones pónganlas delante de Dios en toda oración y ruego. Exacto. Porque en el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Exacto. Las promesas de Dios ahí están. Dios te da las respuestas a tus problemas, pero solo es que buscarle, orarle. Sí. Y es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Sí. Hace rato en la prédica decían levantarte a las 5 o 6 de la mañana a orar. Y yo decía, no, si a puras penas me levanto a las 7. No, y sí, es algo muy fuerte. Y creo que antes de terminar esto, algo que también yo compartía con la iglesia, y es acerca de, fíjate que todo cristiano, independientemente qué es lo que vayas a pasar, por ejemplo en mi caso que te digo, este pequeño anécdota que te comentaba que me lastimé el dedo, yo sí lo viví muy fuerte porque pues me dio en algo que sí a mí me dolía, sí. En algo en lo que yo servía, pero Dios me llama la atención por esto. Pero fíjate que aún así muchos prefieren mejor dejar todo. Hay familias enteras que pasan una prueba y mejor deciden dejar todo. Y algo que yo también compartía con la iglesia es que una de las mayores cosas que pasa a un cristiano es el desánimo. Esa es una de las... Todo cristiano, toda persona pasa desánimo. No importa
cuándo, no importa en qué tiempo, todos pasan desánimo. Por algún momento van a pasar desánimo. Y es lo que yo les decía. ¿Podemos evitar el desánimo? No se puede. No se puede. ¿Podemos evitar las pruebas? No se puede. Pero sí nos podemos preparar. Ahí también entra la dependencia. Exacto. Entonces, Depender mira, ¿de qué Dios. forma me voy a preparar? Orando. Estando en medio de una prueba, tengo que orar. Sí. Y no solo en la prueba, también cuando no estoy en prueba, tengo que orar. Tengo que leer la Biblia. Ujú, Y tengo que depender de Dios. ujú. Y de esa forma es que yo voy a permanecer y voy a perseverar hasta el final. Exactamente. Porque imagínate, Ajá. estoy pasando desánimo, que te digo, es lo que todos vamos a pasar desánimo, pero si no aprendimos a depender de Dios, como uno de los puntos que tomamos hace un momento, que era la dependencia de Dios, si no dependemos de Dios, esas pruebas El nos desánimo destruyen. te arrastra fácilmente. Exacto. Fíjate que las pruebas vienen juntamente con el desánimo, Sí. vienen como que de la mano. Sí, 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 porque es la fe, ¿no? Te quiere distraer de tu objetivo, Sí, que es buscar a Dios. Ahorita que hablabas de eso, de un punto importante que decías ahorita, de el amor, ¿no? Que no debemos buscar a Dios solo en las pruebas. Y eso es muy importante. Y también lo comentaba, ahorita se me estaba pasando, que nosotros a veces solo buscamos a Dios cuando nos va mal. sí. Y otras personas, cuando buscan a Dios, no, ajá, cuando nos va mal y cuando les va bien, se apartan. Sí. Por eso les decía, parece chistoso, pero hay personas que están aquí y dicen, estoy aquí porque siempre me va mal. No tengo dinero, no encuentro trabajo. Pero ¿qué pasa cuando encuentran un trabajito? Lo que nos Ya no aleja. asisten, Sí, ya no sí, buscan de Dios. Y les digo, es chistoso, pero Dios te mantiene así para que tú estés aquí. sí, sí, sí. Porque si te da a manos llenas, ya no vas a estar aquí. Bien, y bueno, vamos a ir terminando porque el tiempo se nos está Sí, se sí, nos sí. fue el tiempo. Sí, Y exactamente. ya llevamos alrededor de 40 minutos y obviamente ahorita no tenemos 40 suficiente minutos. almacenamiento. Y Esta plática sí me gustó, la verdad. sí, sí, a mí también. Sí, sí. Fíjate que con Nos dificultades, fuimos pero se hizo. retroalimentando. Va, entonces nos despedimos en un próximo episodio y pues nos vemos. Hasta Sí, luego. hasta Va. luego. Que, Dios les que Dios, bendiga, muchachos. que Dios los bendiga grandemente. Enorme. Va. Nos vemos en el otra Episodio. semana, en otro episodio. Va. Ah, entonces se llenó. Sí, se llama. Sí se llenó. ¿Pero ahorita o hace rato? Ah, justo. Justo, no va.